El objetivo de esta presentación es introducir un concepto conocido como regresión espuria o correlación espuria y que guarda directa relación con el concepto ya analizado que es de cointegración. Eh, por lo tanto, antes de introducir este nuevo concepto, vamos a recordar un poco con un ejemplo qué es lo que se entendía por cointegración. Voy a introducir aquí una hoja. Este es un ejemplo que lo tomé de un libro, lo encontré bastante bueno. De hecho, a lo mejor hace que uno pueda entender de mejor forma el concepto de cointegración y por lo tanto entender el concepto que vamos a ver a continuación, que es el de correlación espuria. Este es un ejemplo donde se analiza cómo se mueve una persona que está ebria cuando sale de un bar respecto a los movimientos que tiene un perro, que también un perro callejero, por ejemplo, que se desplaza en una ciudad. Entonces, si queremos ver este ejemplo, lo vamos a ver aquí con algo creado. Vamos a asumir que en este gráfico yo estoy midiendo las horas y en el eje de la ordenada tengo, por ejemplo, la distancia desde una avenida principal. Y vamos a asumir que aquí tengo la hora 1, la hora 2, la hora 3, la hora 4, la hora 5, etcétera. En rojo, por ejemplo, voy a mostrar la distancia desde la avenida principal que se mueve, por ejemplo, una persona ebria cuando sale de una cantina. Y obviamente nosotros sabemos que ese movimiento es totalmente errático, esa persona se va a alejar de la avenida, va a volver, se va a alejar hacia otras calles, etcétera. Por lo tanto, el movimiento, por ejemplo, de esta persona ebria, yo lo podría representar con, asumamos con este camino, que se desvió harto, bajó nuevamente, etcétera. ¿Ya? Ese podría ser, por ejemplo, el camino de esta persona que está ebria o borracho. Y al mismo tiempo, y en la misma figura vamos a mostrar, por ejemplo, el movimiento, en este caso, de un perro callejero. El perro callejero, ¿qué es lo que va a hacer? El perro lo más probable va a buscar por comida, se va a distraer por los ruidos de los autos, va a perseguir palomas, que nosotros hemos visto que los perros persiguen. Y en general, entonces, el movimiento, partiendo también de la hora 1, podría tener, por ejemplo, este patrón. Entonces, este es la caminata del perro. Si yo miro ambas series obviamente son no estacionarias, y recordemos que el concepto de cointegración me decía que la cointegración existe cuando dos series que son no estacionarias comparten una tendencia estocástica común. En este caso no haría nada o no hay nada que me indique que, por ejemplo, el movimiento del perro podría explicar, por ejemplo, el movimiento de la persona ebria o que el movimiento de la persona ebria podría, en este caso, explicar el patrón o el camino que sigue el perro. De hecho, por ejemplo, uno podría predecir la siguiente ubicación de la persona ebria o borracha, partiendo, por ejemplo, si yo quiero predecir dónde está en la hora 3, yo podría tomar como referencia dónde lo ubiqué en la hora 2 y darle un shock aleatorio porque este camino es totalmente aleatorio. Y el shock me podría señalar que está hacia arriba, hacia abajo, que en este caso, ¿cierto? Fue un shock negativo y bajó, en este caso, la distancia y se aproximó más a la avenida principal. Lo mismo podría ocurrir con el perro, pero nada, ¿cierto? Me dice que hay una relación entre estas dos variables. Sin embargo, la historia cambia un poco si yo la cuento de esta forma. Entonces, primero que todo aquí, nosotros no deberíamos esperar, no se debería esperar cointegración. Esto quiere decir que estas dos series que son I1, al mezclarlas, no deberíamos esperar una relación de cointegración y por lo tanto, de acuerdo al teorema de representación de Engle-Granger, no debería existir tampoco un mecanismo de corrección de errores que diga, por ejemplo, que el camino del perro tiene una relación con el camino borracho y viceversa. Ahora voy a hacer o construir un gráfico más o menos parecido con el mismo ejemplo. Entonces, esta es la distancia nuevamente. Aquí tengo la hora. Y aquí tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Nuevamente vamos a tener el camino de la persona, por ejemplo, ebria, que en este caso va a ser así. Entonces, este es el camino del borracho, que sigue siendo un camino totalmente aleatorio. Y también tenemos ahora el camino, por ejemplo, del perro. Vamos a asumir que el perro parte aquí y
Este entonces el camino del perro, que también al verlo siempre sabemos que sigue siendo una serie I1. ¿Por qué aquí la historia es distinta? Aquí la historia es distinta porque vamos a asumir que el perro, que de hecho estaba fuera de la cantina donde salió este borracho, pertenece al borracho. O sea que hay una relación entre el perro y, en este caso, el borracho. Entonces aquí vamos a poner que el perro pertenece a la persona que está borracha. Entonces, ¿cómo trato de explicar ahora este movimiento? Ahora hay que tener cuidado con lo que dije en continuación, con lo que dije anteriormente. ¿Por qué? Porque lo más probable es que efectivamente al salir de la cantina, a lo mejor el perro no estaba fuera de la cantina, se aburrió de esperar al borracho, y el perro, ¿cierto?, empezó a caminar en una distancia, alejarse de esta avenida principal. Lo mismo hizo el borracho, pero lo más probable es que el borracho extrañe a su perro y va a empezar, ¿cierto?, a llamarlo por su nombre, y el perro a lo mejor también va a empezar a ladrar. Esto quiere decir que efectivamente ahora el borracho va a tratar, ¿cierto?, de acercarse al perro, y el perro va a tratar de acercarse al borracho. Es decir, que eventualmente estos, ¿cierto?, tienden a coincidir, y esa sería la relación de equilibrio cuando están juntos. Sin embargo, una vez que están juntos, el borracho se dio vuelta, ¿cierto? Empezó a caminar hacia un lado, el perro a lo mejor sintió el olor de otro perro o de otra comida, se alejó, pero nuevamente está el mecanismo que se permite, ¿cierto?, que se vuelva a la relación de equilibrio, que sería que el borracho llame al perro y que el perro, por ejemplo, ladre y se junten nuevamente. Esto quiere decir que a pesar que ambas caminatas o ambos ciertos caminos son de tipo I1, la relación que hay entre ellas va a estar cointegrada. ¿Y por qué? Porque va a ser una relación, en este caso, de equilibrio, donde siempre el perro va a estar tratando de acercarse al borracho, y el borracho obviamente va a estar tratando de acercarse al perro. Por lo tanto, de acuerdo a el teorema de representación de Engle-Granger, existe un mecanismo de corrección de errores, y de hecho este mecanismo de corrección de errores en este ejemplo es bastante aplicado, que sería cuando el perro, ¿cierto?, ladra y el borracho llama al perro. Y eso hace que, a pesar que se separen, se van a separar por, en este caso, lo podríamos señalar en el corto plazo, pero en el largo plazo siempre se va a volver a esa relación de equilibrio. En cambio, en el caso mostrado primero, no se va a dar esa situación. Por lo tanto, las variables se dice que no están cointegradas, y si yo hago una regresión entre ambas variables, esa regresión se va a llamar espuria. Y eso entonces es lo que voy a tratar de introducir el concepto ahora. Bien, entonces recordemos que cuando teníamos una relación de cointegración, sabíamos que esa tendencia estocástica de una raíz unitaria se cancelaba entre las variables, y además teníamos estimadores que eran súper consistentes. Entonces, ahora, ¿cuáles son las propiedades cuando las variables de hecho son I1 pero no cointegran? Es decir, no hay un mecanismo de corrección de errores. Y, o también el test, por ejemplo, de cointegración de Engle-Granger me dice que las variables no están cointegradas. Bueno, asumamos entonces que yo tengo dos variables, que sería la variable x1, la variable x2, y que son variables que no son relacionadas y ambas son integradas de orden 1. Esto quiere decir entonces que esta variable no comparte una tendencia estocástica común, o esta tendencia, ¿cierto?, al hacer la relación entre estas variables no se cancela, como veíamos en los casos de cointegración. Por lo tanto, estas variables no cointegran. ¿Qué deberíamos esperar entonces cuando hagamos una regresión de x1 sobre x2 o de x2 sobre x1? Lo siguiente. Por ejemplo, si yo estimo mediante mínimos cuadrados ordinarios esta relación de esta variable que era i1 sobre esta otra variable x2 que también i1, y que no, en este caso, ¿cierto?, comparte una tendencia estocástica común, bueno, yo debería esperar que no estén relacionadas, y por lo tanto que este beta 2 de hecho sea no significativo o cercano a cero. Sin embargo, ¿qué es lo que se ha observado en la práctica, o qué es lo que indica la evidencia empírica? Que en la medida que la muestra es grande, y yo hago esta regresión entre dos variables no relacionadas, que son I1, el t asociado a esta prueba que evalúa la significancia estadística de este coeficiente beta 2 va a ser muy alto, y por lo tanto indicaría que efectivamente existe una relación estadística entre estas dos variables. Sin embargo, debido a la naturaleza I1 de ambas variables, este estimador beta 2 no será consistente. Y cuando ocurren entonces estas condiciones simultáneas, se dice que estamos en presencia de una regresión que es de tipo espuria. Regresión entonces espuria. Además, dado que la tendencia estocástica no se cancela entre estas dos series I1, yo voy a tener que el error de esta regresión también va a ser integrado de orden 1.
Recuerden que cuando estábamos con variables cointegradas, este error, al combinarse estas dos variables y uno, que compartían tendencia estocástica común, se anulaba y por lo tanto me da origen a una nueva variable que era UT, que era integrada de orden cero. En este caso va a seguir siendo integrada de orden 1. Ahora entonces, ¿cómo puedo explicar estos resultados contradictorios? Bueno, estos resultados contradictorios se aplica porque estoy en este caso frente a una regresión cuyo error no es estacionario, sino que es integrado de orden 1 o no estacionario, y donde yo no puedo aplicar la estadística clásica al modelo de regresión lineal, porque la estadística clásica se aplica en este caso a regresiones donde el error es integrado en este caso de orden 0 y en este caso estaríamos frente a un error integrado de orden 1. Para mostrar este ejemplo, aquí tengo un archivo que se llama Spurious, que está en formato IBIO, donde en este archivo tengo básicamente dos variables, que es la que yo utilizo. Tengo la cantidad de huevos que se producen en Chile y las personas estimadas que viven con HIV en Chile. Y miren lo que voy a tratar de hacer. Voy a estimar una relación donde el logaritmo de las personas de HIV lo voy a tratar de explicar a través del logaritmo de la producción de huevos. Obviamente uno debe esperar, ¿cierto?, que no hay relación entre estas dos variables y que este beta 2 sea cercano a cero y que el R cuadrado en este modelo también sea cero. Voy a ir a IBIO, el archivo. Primero que todo, antes de hacer la regresión, aquí tengo la gráfica de ambas variables. Aquí tengo el número de personas estimadas que viven con HIV en Chile entre el año 90 y el año 2008. Y también tengo la producción anual de huevos en Chile entre ambos años. Es obvio, ¿cierto?, que ambas variables parecen estar relacionadas porque cuando una está aumentando, la otra también está aumentando. De hecho, ambas, ¿cierto?, tienen o parecen compartir una tendencia. Lo más probable es que no sea común porque no hay relación, obviamente, o no hay ninguna explicación natural que diga que, por ejemplo, la mayor producción de huevos implique que haya mayor personas viviendo con HIV en Chile. Asumamos que yo no conozco ningún concepto de serie de tiempo y que hago esta regresión, porque yo digo, no, esta variable, ¿cierto?, tiene una relación y yo la puedo explicar. Bien, al hacer esa relación, que de hecho ya tengo la estimación aquí, yo estimé entonces el modelo que estaba mostrando recién en el PDF, el logaritmo de las personas con HIV, una constante y el logaritmo entonces de la producción de huevos. Y vemos esta regresión que, digamos, es más o menos la idea que yo les contaba. Si ustedes se fijan aquí, el coeficiente que correlaciona ambas variables es 3,17. Esto quiere decir, por ejemplo, que si la producción de huevo aumenta en un 1%, el número de personas con HIV que vive en Chile debería aumentar más o menos en un 3,1%. Em, Ahora, este test estadístico que está aquí, si ustedes se fijan, es un 20,55%. Por lo tanto, 20,55, perdón. Lo cual sabemos que más o menos el límite es 2, más o menos cuando la variable es significativa, y esto me dice que esta variable es ultra significativa. De hecho, miren las probabilidades, es, 0, es un 0%. Por lo tanto, esto me estaría indicando que efectivamente existe una relación estadística entre, en este caso, las personas que viven con HIV y la producción de huevos. De hecho, el R cuadrado, miren cuánto es un 96%. Este es un claro ejemplo entonces de dos variables que son y uno, que es cierto, yo puedo ver que obviamente ambas series son y uno, pero si miro el resultado de esta regresión, el residuo, que es la línea azul, este residuo es claramente no estacionario. Por lo tanto, es un residuo que de hecho es I1, y esto entonces me está indicando que esta variable no está cointegrada y que por lo tanto yo no debo hacer ninguna conclusión estadística, dado que no existe esta cointegración. Bien. Al respecto, existen un montón de ejemplos que le voy a mostrar al final. De hecho, hay un libro que se llama Correlaciones Espurias, que le voy a mostrar algunos ejemplos bastante, digamos, simpáticos que se asocian entre variables que obviamente no es relacionada, pero donde sí se encuentra una correlación positiva, por ejemplo. Bien, entonces en este caso, aquí está la regresión. Es obvio que beta 2, ¿cierto? En esta regresión es distinto a 0 y el R cuadrado es bastante alto. Bueno, y aquí queda en evidencia entonces que los residuos de esta regresión no son estacionarios. Uno podría pensar, ¿cierto?, que podrían ser estacionarios, pero no lo son. De hecho, son ni uno. El residuo es bastante persistente y esto me está indicando entonces que la regresión que estoy obteniendo, si bien, ¿cierto?, tenía números bastante bonitos, no debo confiar para nada en ella, dado que los residuos son ni uno y por lo tanto no existe cointegración entre estas variables. Para enfatizar lo anterior, hay un nuevo archivo en IBIO que se llama Spurious Simulated, que yo generé dos series en forma totalmente independiente,
Y la generé obviamente como en este caso, un proceso de array unitaria. Si ustedes se fijan aquí el componente uno y uno. Y estas series, ¿cómo las generé? Bueno, nosotros sabemos ya simular series AR1 en IBIO y las simulé con dos residuos que son independientes. Generé con un residuo EIT y con un residuo EXT. Por lo tanto, estas dos series no deberían estar para nada relacionadas, dada que fueron generadas con un residuo, ¿cierto? Una tendencia estocástica que no es común para ambas. Entonces, les muestro cómo lucen estas dos variables. Nuevamente aquí me voy a IBIOS. Aquí tengo entonces la serie X, la serie Y. La voy a abrir como conjunto para poder graficarla. Y aquí está el gráfico de ambas variables. Efectivamente da la impresión, ¿cierto?, que ambas variables presentan una especie de movimiento, aumenta, luego disminuye, se cruzan, etcétera, pero estos son dos caminos que son totalmente aleatorios y donde no hay ninguna relación entre ellos porque fueron simulados de esa forma. Entonces, ¿qué pasa cuando yo hago una regresión de la variable y sobre la variable x o de la variable x sobre la variable y? Bueno, aquí hice, por ejemplo, la regresión de la variable y sobre la variable x y me dio esta regresión. Me dio que el coeficiente, que en este caso es beta 2, es menos 0,44 y miren el test estadístico que tiene, menos 9,33. Esto me estaría indicando que efectivamente existe una conexión entre ambas variables y la conexión es de tipo negativa y es significativa, altamente significativa, dado que tiene una probabilidad de ser un 0%. Voy a ir nuevamente a IBIUS, voy a hacer la regresión entonces de la variable y sobre la variable x. Entonces voy a estimar la ecuación. Tengo la variable y, cx. Tengo la regresión que estaba mostrando. Pero entonces, mire lo que ocurre cuando veo o le pido a esta regresión los residuos. Em, Aquí está el gráfico de los residuos. Y si la relación realmente fuera estadística y tuviera, digamos, un trasfondo entre estas dos variables que nosotros podamos contar realmente que hay una historia entre ellas, el residuo debería ser integrado de orden cero y la variable debería estar cointegrada. Sin embargo, en este caso, el residuo, ¿cierto?, es altamente no estacionario y por lo tanto esta regresión que yo acabo de hacer es una regresión nuevamente que es espuria. El residuo, en este caso, yo podría hacerle un test de Dickey-Fuller aumentado y me va a dar que es un residuo que es integrado de orden 1. Entonces, ¿qué puedo señalar para ir concluyendo esta parte de cointegración y regresión espuria? Que en general los modelos para series no estacionarias producen regresiones espurias. ¿Cuál sería la única excepción cuando las variables están cointegradas y que nosotros ya sabemos cómo podemos probarlo estadísticamente? Eh, por lo tanto, siempre para variables que son no estacionarias, yo debería pensar en términos de cointegración. Es decir, si yo veo variables que son no estacionarias, que es lo más común en economía, yo voy a pensar primero en el concepto de cointegración y analizar si esas variables están cointegradas. ¿Y por qué? Porque solamente nosotros vamos a confiar en resultados estadísticos cuando, si en la regresión estoy utilizando solamente variables que son estacionarias, lo cual es poco común en economía, o variables que estén cointegradas, que en este caso es lo más común que podamos encontrar en economía. En caso contrario, yo no puedo confiar en los resultados de la regresión y de hecho los resultados dejan de ser válidos si es que es una regresión que es espuria. Como les mencioné hace poco, hay personas que se han dedicado a documentar este tipo de relación espuria entre las variables. De hecho, la sección de descarga de libros, le acabo de dejar un libro que se llama Correlación espuria, que es un libro que es bastante, yo diría, entretenido, eh, y que está aquí. Está en un formato que es formato electrónico, que ustedes de hecho lo pueden leer en internet. Hay un montón de lectores electrónicos de libros, así que ustedes pueden descargar el archivo y ponerlo para que puedan ver algunos ejemplos. Y en este libro entonces se dedicaron a analizar varias series que parecieran estar correlacionadas, pero que obviamente, cierto, son espurias. Em, por ejemplo, aquí hay casos, no sé, aquí, miren este gráfico. En este gráfico está las apariciones, por ejemplo, que aparece en películas Ben Affleck, el actor, y al mismo tiempo se hizo el gráfico de los accidentes, por ejemplo, de envenenamiento por pesticidas.
y efectivamente vemos que la correlación es bastante alta, de hecho aquí la calcularon y es un 91,6%. Recuerden que si este coeficiente lo elevamos al cuadrado, el R cuadrado de un modelo de regresión simple, por lo tanto me indicaría que la relación es bastante fuerte entre estas variables. Y uno podría llegar a concluir, por ejemplo, que si queremos que haya menos envenenamiento por pesticidas, deberíamos de alguna forma hacer que Ben Affleck, por ejemplo, no aparezca más o aparezca menos en las películas. Obviamente este tipo de relación es espuria y no tiene sentido. Em, por ejemplo, miren aquí, el número de películas en la cual aparece el actor Morgan Freeman versus el número de mujeres que recibió una cirugía plástica en la nariz. Y obviamente la correlación también aquí es positiva, lo cual indicaría que mientras más veces Morgan Freeman, por ejemplo, aparezca en una película, deberíamos esperar también que exista más número de mujeres, por ejemplo, que reciben una cirugía de nariz. Obviamente esto no tiene sentido y este es el ejemplo clásico de correlación espuria. Em, Miren, por ejemplo, este entretenido. Este es el consumo de margarina que está en negro en el estado de Maine y la tasa de divorcio en ese mismo estado. Esto me está indicando que mientras menos margarina consumen las personas, entonces las tasas de divorcio caen. También, obviamente, uno no tendría ninguna, digamos, intuición para explicar estos resultados y lo más probable entonces que la correlación que se está mostrando sea totalmente de tipo espuria. Entonces, con esto quiero enfatizar que cuando trabajamos con serie de tiempo hay que ser muy cuidadosos porque la mayoría de las veces vamos a encontrar series que son integradas de orden uno y tendríamos, ¿cierto?, que averiguar si esas series efectivamente están o no cointegradas antes de dar cualquier tipo de conclusión. Que sería el caso, por ejemplo, del borracho y el perro, cuando obviamente el borracho ni el perro se conocen, no hay nada que me indica que existe una relación de equilibrio entre ellos. En economía, normalmente los modelos teóricos nos dicen que hay una relación entre el borracho y el perro. Por ejemplo, sería el Producto Interno Bruto, el IMASEC o el Producto Interno Bruto y el desempleo. Y hay modelos teóricos que garantizan que existe una relación entre ellas. Y estadísticamente, entonces, nosotros deberíamos probar que esta relación es de cointegración. Y en el caso de que la variable no esté cointegrada, no confiar en los resultados que entregan esas regresiones.